Hola, ¿cómo están? Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, también. Mucho gusto. Mucho gusto igualmente. Oye Daniel, pues cuéntame. Vamos a platicar hoy de comunicación asertiva. Así es. Eh, ¿Quién es Daniel? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Sí, mi nombre es Daniel Flores, soy licenciado en psicología por parte de la Universidad de Guadalajara, aquí en Jalisco, en el país de México. Y pues actualmente me dedico a ser docente en una universidad privada y entre semana pues realizo labores en el área de la psicología organizacional en el departamento de recursos humanos, que es donde he tenido pues más contacto, pero ya estoy por hacer esa transición hacia las labores terapéuticas. Entonces pues estoy buscando eh, esta transición, este cambio, y también pues estoy por terminar mi diplomado de tanatología y estoy buscando pues iniciar eh, una maestría en el enfoque sistémico. Ok. Para los que no conocen, ¿qué es el enfoque sistémico? Ahora que vamos a hablar de comunicación asertiva, va muy de la mano. Sí, pues el enfoque sistémico, en palabras sencillas, nos habla o nos ubica a los individuos en un sistema dentro de tu formación como persona. Esto quiere decir que el primer sistema que vamos a encontrar en las personas viene siendo la familia. Posteriormente viene siendo la escuela, los amigos, los compañeros de trabajo. Entonces, como somos seres sociales, no somos personas que estemos completamente solas y necesitamos de un sistema, y el enfoque sistémico te trata de explicar todos los fenómenos psicológicos a partir de las influencias de los sistemas. Ok. Y en este caso, como para poner conceptos para que la gente le agarre el rollo a esto, ¿cómo se definiría comunicación? Pues la comunicación es un término que algunos pueden considerar muy sencillo, pero que tiene implicaciones muy complejas a la hora de ejecutarlo, porque es la interacción entre los individuos, o sea, es mi contacto con otra persona, mi manera de transmitir, y que ahorita en esta charla pues vamos a ver los diferentes procesos que entran dentro de estos estilos de comunicación que van a facilitar o dificultar pues este proceso. Y bueno, ¿qué es asertividad? ¿Qué es Pues ser asertivo? la asertividad pues viene siendo esta habilidad que cada una de las personas va o puede tener la oportunidad de generar a partir de sentimientos, pensamientos, opiniones que tú estás generando siempre y cuando pues tengas esta manera de considerar a la otra persona sin transgredir los derechos de los demás. Entonces, cuando tú eres asertivo, aceptas las opiniones de los demás, sus formas de pensar, sus formas de actuar, y hace que el diálogo pues fluya. Ok. Eh, para agarrar la onda, ¿qué es un lenguaje o cómo entra el lenguaje en todo este tema de la comunicación?
Sí, el lenguaje ya sí es un poco más complejo porque es un medio en el cual tú a partir de tus aprendizajes y de tu formación académica tienes signos arbitrarios. ¿A qué me refiero con signos? Pues a todos estos conjuntos de letras, palabras, reglas gramaticales que vas empleando en un discurso y que te permite pues representar la realidad. Y como sabemos, o igual si algunas personas no lo saben, pues las realidades son muy subjetivas y cada uno pues puede tener una realidad diferente a partir de su historia de vida. Así es. Aquí vamos a ver mucho el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Así es. Son unas maneras de comunicarnos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues hasta aquí quería dar un concepto a la gente que no está muy enrollada en este tema de la comunicación asertiva, que pues es un tema muy interesante, un tema que se debería dar en las escuelas primarias hasta en el kinder, ahorraría bastantes problemas. A partir de aquí me gustaría pues que nos platiques un poco de lo que tú das sobre este tema de comunicación asertiva. Me gustaría darte la palabra. Sí, muchas gracias. Pues para entrar a comunicación asertiva tenemos que regresarnos un poquito a algunos conceptos básicos de la comunicación. Para que pueda existir la comunicación necesitamos un emisor, que es la persona que va a producir el mensaje. Después el código, que es donde entra el lenguaje, donde vienen todos estos signos, todas estas posibles palabras que tú puedes emplear. Y después ya ahora sí viene el mensaje como tal, a partir de toda esta elaboración, esta conjunción de todas estas palabras, pues ya tenemos una información que queremos presentarle a la otra persona y va a haber distintos canales o medios por los cuales tú puedes comunicar. Los que yo me quiero basar o en el que yo me voy a basar en esta plática, pues es en la interacción entre personas, porque otros canales pues pueden ser los libros, las revistas, los medios de comunicación. Pero en este caso pues más la interacción con los demás. Y por último pues ya tenemos al receptor, que viene siendo la persona que va a recibir este mensaje. Para entrar ahora sí al tema de comunicación asertiva, necesitamos tener o elaborar una comunicación efectiva. Para esto necesitas pues tú transmitir en cada uno de tus mensajes información relevante que va a tratar de influir en las demás personas. Ya basándonos en ejemplos, pues por ejemplo cuando tú cumples el rol de hijo y estás queriendo obtener un permiso por parte de tu papá, pues necesitas que tu mensaje sea convincente, que sea un mensaje sólido para obtener, pues en este caso, un beneficio. Y aquí pues entra otro punto que es la manifestación de tus propios estados o pensamientos. En este caso, volviendo al ejemplo del permiso, pues qué pensamiento me hace acreedor a yo a tener ese permiso, ¿no? Porque si quieres ese permiso, a lo mejor atrás de ese permiso había alguna responsabilidad, algún criterio para que tú te lo ganes, por ejemplo, lavar los trastes, recoger la casa, hacer actividades domésticas, actividades académicas. Y el paso siguiente pues es la realización de actos, que viene siendo pues ya tú empezar a elaborar este discurso en el que, oye papá, oye mamá, realicé mis actividades domésticas, necesito por favor que consideres si puedo ir, no sé, a esta fiesta o a esta reunión con amigos. Y ya una vez que logras pues estos puntos, llegas a tu autorrealización, que en este caso pues viene siendo al conseguir este permiso, pues te sientes realizado, ¿no? O sea, superaste como quien dice una prueba que a lo mejor para ti era muy difícil conseguir, en este caso, pues ese permiso. Y bueno, aquí la base es el respeto, ¿no? Me lo mencionabas al inicio, que Así, en las dos obviamente, partes, ajá. que en las dos partes hay un respeto pues en este caso de conseguir algo los dos, pero sin sobajar al otro. Exactamente, que
hablándolo con muchos profesionales y también con muchos amigos, a nivel teórico es muy fácil o es muy sencillo decirlo de esta manera, ¿no? Ya cuando lo apliques en la realidad, pues a lo mejor supongamos que tu papá es un poco estricto o rígido y ya ahí entran otras complicaciones en las cuales pues necesitas más labor de negociación, necesitas pues no molestarte porque esto dificultaría también el hecho de que te ganes ese permiso y muchos otros factores que a nivel teórico a lo mejor no consideras y que en la práctica pues ya te toca ponerle de tu parte, ¿no? A esta comunicación o a ese discurso. Sí, pasa mucho, pues para darle un poco más de popular en las relaciones de pareja. El, Sí, ¿qué quieres cenar? No, no sé, lo que tú quieras. Vas a los tacos y, no, esto yo no quiero. O sea, cómo muchas veces le echamos la culpa a la pareja, ya sea hombre o mujer, pero estamos imitando cosas que hemos visto toda la vida. O sea, ni siquiera estamos dándonos cuenta que puede cambiarse. ¿Tú qué opinas de eso? sí, aquí tocas un punto interesante que viene siendo, estamos repitiendo, ¿no? O sea, ni siquiera nos damos cuenta a veces de los patrones que a lo mejor ya aprendimos de nuestros padres o incluso de nuestros amigos que te dicen, ay, es que las mujeres, no las puedes comprender, ¿no? Y ni siquiera te das la oportunidad de escucharlas, de recibir el mensaje y también la mujer pues no se da la oportunidad a hacer este mensaje, a realizarlo. Entonces aquí ya es donde entran pues un montón y sin fin de problemas. Y como ya lo comentabas, necesitamos darnos cuenta de estos patrones y pues a lo mejor si ella te dice, ay, pues lo que tú quieras, quizás tú indagar, ¿no? Porque a lo mejor también la mujer quiere que tú le preguntes, un poco que muestres interés, por así decirlo. Y el hombre, pues a la primera es de que, ay, no, pues ya yo decido, ¿no? Ya me dijo que de lo que yo quisiera. Sí, y pasa mucho también en los temas pasivo-agresivo, en el tema que eres agresivo, eres sumiso. Nos hemos creado una comunidad en la que tiene que haber siempre alguien abajo y alguien arriba, y a veces nos comunicamos a gritos. Pasa mucho este estereotipo del padre gritando y la madre, pues dile a tu papá, y luego la mamá va y habla en secreto con el papá y te da un permiso y luego el otro no está enterado. O sea, todo este tema que se hace un embrollo en la comunicación familiar, que tú mencionabas el sistema, que después evoluciona a con tus amigos, a con tu pareja, y cuando tienes una familia lo vuelves a hacer, y pasa en el trabajo, y pasa, pues, pasa por todos lados. ¿Por qué crees que no logramos como sociedad o como persona, como individuo, lograr una comunicación asertiva? Es que para generar una comunicación asertiva necesitamos conocernos a nosotros mismos en un primer punto, o sea, conocer nuestras capacidades y nuestras limitantes. Digamos, a lo mejor yo no soy muy bueno hablando, esa es mi limitante, pues mi capacidad es poder realizar a lo mejor escritos, realizar ejercicios en los cuales pues yo vaya poniendo en práctica la deficiencia o la carencia de esta habilidad, ¿no? Porque no nada más es decir, ay, es que yo no puedo y me voy a quedar ahí. Hay que nutrir en este caso pues esa habilidad. Después vamos a tener las habilidades para comunicar, porque no nos vamos a comunicar siempre de la misma manera con todos. Tenemos ciertos modismos que la mayoría de las veces son inconscientes. A la hora de conocerte a ti mismo, vas a generar esta conciencia de esos modismos. ¿A qué me refiero con modismos? No va a ser la misma manera en la que tú le hables, por ejemplo, a tu profesor, que a tu papá, que a tu amigo, que a tu pareja, que al sacerdote. No son los mismos estilos de comunicación, van a haber ligeras diferencias las cuales pues van a ser necesarias. Por ejemplo, si nos vamos al contexto académico, digamos, el profesor te dio una calificación, ¿no? No vas a llegar a reclamarle al profesor,
en este caso diciéndole, oye carnal, ¿no? Como a lo mejor le dirías a un amigo, imagínate decirle a un profesor, oye carnal, no me parece esta calificación, no, pues qué informal tu estilo comunicativo, ¿no? En el contexto en el que estás. Claro, claro. Sí, y fíjate, alguien que lleva la comunicación asertiva muy bien son los anuncios de televisión, que nos llevan a lo que ellos quieren que entendamos. A veces hasta en formas indirectas, pero sí, sí es algo que me llama la atención, el cómo vamos creciendo y no importa la edad, hay niños que se comunican mejor que adultos, niños de 3 o 4 años, que, pues, o sea, quiero comer y apuntan al biberón. Es un mensaje muy directo, muy asertivo y muchas veces nosotros le damos vueltas ya de adulto de que, pues no me siento bien, me duele el estómago, y por no decir que quieres ir a comer. Te inventas excusas, excusas, excusas. ¿A, a qué crees que se debe que le estemos dando tantas vueltas? ¿Nos hace falta ir a terapia? ¿Nos hace falta buenos roles? ¿Es un tema cultural? Pues como ya lo mencionas, son varios factores. Me gustaría decirte que nada más es uno, pero la realidad es que no. Por ejemplo, si nos vamos a un factor de la familia, el hecho de que a lo mejor, por ejemplo, cuando tú expreses emociones o sentimientos, los papás o las mamás te invaliden, el hecho de decirte no llores, no te enojes, no grites, eh, ya va poniendo ciertas resistencias, ciertas barreras que a lo largo de tu vida, pues tú vas a aprender que a lo mejor lo común, ¿no? Que dicen, no, pues los hombres no lloran y vas creciendo con ese pensamiento. Entonces, la comunicación también a veces es hacia adentro, hacia contigo mismo. Las cosas que te dicen las personas a ti, que te están comunicando, tú las interiorizas y a la hora de que tú también las expresas, las estás materializando, las estás manifestando. Entonces también el hecho cultural, el contexto en el que estás, por ejemplo, si es un contexto violento, va a ser más difícil que tú logres una comunicación efectiva a la hora de que estés a lo mejor en la escuela o en el trabajo, ¿no? Porque aprendiste que a lo mejor con la violencia se obtienen cosas antes que comunicándolas. Entonces aquí hay que aterrizar cada una de las situaciones en las cuales se presentan pues las distintas problemáticas o situaciones que tienen cada una de estas personas, porque no podemos caer en generalizaciones ni tampoco simplificar pues cada uno de estos problemas, porque algunos problemas van a ser más sencillos que otros. Ok. Eh, entendíamos que hay que escribir mucha paja, ¿no? A veces en los ensayos, a veces en la universidad hay que escribir mucho, hay que escribir mucho. Por ahí yo tenía clases, creo que estuvimos en el mismo centro universitario tú y yo, en donde te piden escribir ensayos de 10 hojas. Pero a veces ese ensayo se puede resumir en 2 hojas. Yo lo veía como que, pues, ¿para qué quieres tanto si se puede hacer con poco? La comunicación asertiva, a mi manera de ver, es comunicar con menos, porque a veces no necesitas muchas palabras a veces atiburre a la gente y la confunde. Como los mensajes políticos te llenan de palabras y son rimbombantes y son pedantes y son las mismas palabras nomás volteadas. En este caso, ¿cómo llevas eso en terapia? ¿Cómo le enseñas al consultante a hablar, a comunicarse de nuevo? No necesariamente hablar, sino como lo que dices, el mensaje, el lenguaje, hasta utilizar el silencio. Sí, volviendo un poco a tus ejemplos, creo que, bueno, en el ámbito académico, esto de los ensayos, pues nos sirve a nosotros para ampliar nuestro repertorio conceptual y gramatical. Ya yéndonos a un ámbito terapéutico, estás en todo lo correcto. No hay necesidad de usar tantos tecnicismos que a lo mejor aprendimos nosotros como psicólogos durante la carrera, sino adaptar los lenguajes, mi lenguaje, hacia el lenguaje del paciente. Es como cuando tú adaptas tu lenguaje
adulto al lenguaje de un niño que pregunta, oye, ¿y esto qué significa? ¿No? No le vas a dar la definición científica completa porque el niño no la va a entender. Entonces lo mismo pasa con situaciones, digamos, en cuestiones de sentimientos, en cuestiones de pensamientos, en cuestiones de conductas o comportamientos. Yo por lo general les digo a las personas, por ejemplo, si estoy viendo que está cambiando su tono de voz, que lo está alzando, que se está poniendo rojo o en posición como de ataque, le digo, oye, veo que te estás molestando, ¿no? ¿Qué es lo que estás sintiendo, no? O sea, comunícame, si no identifica la emoción, pues dime, ¿cómo sientes tu cuerpo, no? A lo mejor te dice, es que siento que estoy hirviendo, y ya le invitas a que esa sensación la encasille en alguna emoción, en este caso. Y ya le dices, oye, en este caso, pues a qué emoción crees que se está asemejando, ¿no? Y el paciente o el cliente te puede decir, pues creo que es el enojo, ¿no? O si ya es algo un poco más complejo, digamos la ira, pues tratamos de que en este caso eh, lo desmenuce para que sea una emoción más básica, porque ya la ira pues puede ser una manifestación evolucionada en este caso del enojo. Ok. Entonces es tal cual ayudarle a identificar emociones, sentimientos e ideas. Exactamente, desde lo que él entiende, porque eh, tanto funciona lo que él entiende como le vas a proporcionar. O sea, si tú entiendes medianamente sobre este tema, pues va, yo te aporto lo que te falta, ¿no? Para que puedas entender la complejidad de lo que estás viviendo y puedas darle un sentido a lo que estás viviendo. Sí, es una reeducación emocional, ¿no? Ujú, así es. Ok. Bueno, me causa aquí intriga. ¿De qué das clases en la universidad? ¿De qué eres docente? También doy clases de psicología. Ok. ¿Y cómo es dar trato a alumnos? ¿Cómo comunicas en un aula de clase? En un principio sí fue un reto porque el hecho de estar frente a personas que a lo mejor comparten tu misma edad o incluso un poco mayores a ti, pues representa intimidación, ¿no? Porque a lo mejor a la percepción de ellos quizás no eres alguien tan preparado, pero ya conforme pues tú ya estás preparado, dominas el tema, la comunicación fluye y tratas de que los tecnicismos, estos conceptos tan rebuscados, aterricen en ejemplos simples, que era lo que ahorita pues veníamos manejando, ¿no? El ejemplo del estudio o el ejemplo de pedir permisos con padres, pues es una manera sencilla en la que ellos pues pueden interiorizar cada uno de estos aprendizajes. Ok. Bueno, a mí se me viene a la mente esta película de Adam Sandler, del manejo de la ira, no sé si lo has visto. Creo que no. Sale, no me recuerdo el otro actor, pero se trata de una persona que es pasiva-agresiva, ¿no? Que su jefe todo el rato le está jodiendo y le están jodiendo y su pareja también y no sabe cómo reaccionar hasta que reacciona pues de una manera muy enojada y lo mandan a manejo de ira. La película se trata de que tiene que saber relacionarse en el mundo. Es un adulto, me imagino, de 30, 40 años. Y es muy común en el trabajo, no sé si le pasa a todos, pero es muy común que pasen estas rencillas, que no podamos hablarle y comunicarle al colega, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no me parece que te hayas comido el sándwich de mi refrigerador, o no sé, infinidad de cosas que suceden en el trabajo o que se practican hasta en la familia. ¿Te ha pasado llevar esos casos a ti? Casos de relaciones humanas.
Sí, de hecho, en mi trabajo, como tengo la formación de psicólogo, me toca mucho la labor de contención y retención de personal. Entonces, el primer paso que aplico yo es el desahogo emocional, que la persona venga y me cuente la situación, que manifieste sus emociones, que me diga pues todo lo que haya pasado, cómo pasó, cómo lo resolvió, y ya de ahí pues entra el proceso de intervención. A veces, o bueno, en muchas de las situaciones dentro de la comunicación, caemos en sesgos informativos. ¿Qué es un sesgo informativo? Que tú no estás escuchando activamente a la persona que te está dando a lo mejor una retroalimentación, en este caso tu jefe, ¿no? Que te dice, oye, lo estás haciendo, no sé, a lo mejor de una manera equivocada, el proceso se hace de esta manera, y a lo mejor lo que tú entiendes es, tú no me sirves o tú no estás aprendiendo, y te empiezas a molestar tú, ¿no? Y entonces tú empiezas a alzar la voz y la otra persona pues también lo ve como un reto, ¿no? Así como de, oye, pero yo no te estoy gritando, y se empiezan a gritar, entonces ya empiezan a caer en un canal de información pues en el que hay mucho ruido, en este caso pues el ruido es el grito, y cada vez se entienden menos los mensajes, entonces después puede que uno asuma que el otro lo quiso golpear y ya entrar en otros factores, y tú tienes que aterrizar esta situación en el sentido de que, bueno, a ver, no, él te dijo, ¿estás seguro de que él te dijo que no le servías, que no estás aprendiendo, que no le eres funcionar? Y a la persona cae en que, bueno, no me lo dijo, pero lo sentí así. Y ya ahí es cuando yo les digo, bueno, y te diste la oportunidad de preguntarle, a lo mejor pues nada más él te quería enseñar de una manera que fuera a lo mejor más sencillo el proceso y no te cansaras tanto. Entonces ya empiezas a hacer esta retroalimentación. En su momento no tuvo, y ya eh, pues ahí dependiendo de cómo va fluyendo la conversación con esa persona, pues ya se le van dando más elementos también. Bueno, estaba leyendo sobre que hay 5 pasos a seguir sobre el tema que comentas. Establecer los hechos, contar la historia, preguntar por la versión del otro, hablar cuidadosamente y proponer que reconsidere la situación. Esto pues se me afigura mucho a jugar fútbol ahora con el VAR. No sé si te gusta el fútbol a ti. Sí, El jugar al fútbol y que pasa esta falta y está hablando el árbitro y luego le habla al VAR. ¿Cómo podemos hacer un VAR en nuestra vida? Creo que sí se puede, ¿no? Sí se puede este tema de, ok, la plática se está yendo con lo que tú mencionas, la plática se está yendo en un tono muy alto. Dame medio minuto, vamos a pensar las cosas. ¿Qué es esa habilidad? Primero es control emocional y después es poder comunicar. ¿O cómo lo platicarías tú? volvemos a lo de hace rato, es conocerte primero a ti mismo. Muchas de las veces no tenemos la oportunidad de sentarnos, digamos, media hora al día para conocernos a nosotros mismos, qué es lo que nos molesta, qué es lo que no nos molesta, qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo nos gusta que nos hablen. Después de esto viene la autorregulación emocional, porque controlar como tal una emoción es prácticamente imposible. Imagínate que te ganas la lotería, controla la emoción de que te ganaste la lotería, es imposible, te vas a estar sumamente feliz. O por ejemplo, cuando te asustas no puedes controlar el miedo, si gritas no lo puedes controlar, si brincas tu reflejo tampoco lo puedes controlar. Entonces, más bien es autorregular. Por ejemplo, volviendo al caso donde se salía la situación de control y estaban todos enojados, la manera de autorregular esta situación es que tú no grites, sino más bien manifestar que estás enojado. Así de que, oye, me estoy molestando porque estoy percibiendo, en este caso, que siento que tú me estás diciendo que no estoy aprendiendo de la manera correcta o que no te estoy sirviendo, y a la otra persona ya es que no estoy tratando de decirte esto, ¿no? Sino que la fuerza, ¿no?
entra un punto que son las habilidades para comunicar. En este caso, pues comunicar, manifestar mi enojo a partir de decirte, oye, me estoy molestando, en vez de gritar y decir, no, es que yo no estoy de acuerdo contigo, y dice, no, pues ahí ya se perdió todo el canal de comunicación y van a venir pues todos estos problemas. Después entra la Que, habilidad para relacionarte con los demás, que a lo mejor de repente nos da eh, cierto miedo o vemos cierta barrera, por ejemplo, si es para hablarle a un jefe, ¿no? O para hablar con tu papá. Esta relación de poder pues que te impone. Ya por último pues llega lo de ser asertivo, que es que va de la mano pues con tu habilidad para comunicar. Esos serían los pasos para una buena comunicación, tanto efectiva como asertiva. sí, mencionas algo importante, ser efectivo y asertivo, porque no solo ser asertivo es poder ser efectivo en lo que haces. Me recuerda hace tiempo, veía el tema del príncipe, creo que es el príncipe Harry o el otro príncipe, no recuerdo el nombre, que se agachaba a hablar con su niño o con su niña, un tipo de crianza activa, que les están desde pequeños criando a que pueden comunicarse con el padre, y que no hay, o sea, sí hay una jerarquía, pero no es como esa jerarquía de que vean siempre hacia arriba, sino yo puedo llegar contigo de agacharme. Es un tipo de código el que le estás enviando al niño. ¿Crees que se deberían de cambiar ciertos sistemas, vaya, de comunicación que tenemos, por lo menos en México, que es lo que conocemos, porque puedo hablar de otros países, pero lo ignoro? En México es muy dado este tema de el papá, la mamá, y si me equivoco, pues yo de todos modos yo soy la mamá y yo mando, yo soy el papá y yo mando. ¿Por qué no cambiar este sistema a una plática de mesa redonda, no? ¿Sabes qué? Yo acepto que tú tienes una jerarquía, pero también debemos de aceptar que a veces te equivocas y que es una comunidad en la que estamos y que para llevarnos bien todos, a todos hay que darnos nuestro lugar. Sí, creo que debe de haber cierta flexibilidad, también llegando a acuerdos, que es lo que la comunicación debe de llegar, a la negociación, a establecer límites. Entonces, pues dependiendo del contexto en el que estás y de la persona que está frente a ti, pues pueden llegar a estas negociaciones, ¿no? O sea, un padre se puede equivocar, una madre se puede equivocar, pero no por el hecho de equivocarse pierde autoridad, ¿no? Y pierde el derecho de adjudicar a lo mejor cierta responsabilidad a los hijos, ciertos deberes, pero también pues no somos seres perfectos, nos vamos a equivocar y en este sentido va a ganar más autoridad, ¿no? O la persona, dependiendo de la situación. Sí, sí, es un tema, es un vicio que comienza y comienza desde casa y luego ya perdura. O el tipo que habla agresivo porque tiene miedo, tiene vergüenza a él equivocarse y prefiere mejor gritarle de lado o hacer bullying, ¿no? A veces el bullying también viene desde esta falta de comunicación. Un tipo que, una tipa que en su casa no le han hecho saber comunicar sus emociones y va a la escuela y las comunica de una manera errónea, ya sea siendo agresivo, ya sea hasta no hablando, aplicando la ley del hielo, porque la ley del hielo es otra manera de no ser asertivo, una manera de bullying que muchos aplicamos. En terapia, ¿cómo lo llevarías? El sistémico tengo entendido que pues llega el individuo y después se trata de que conecte la familia, ¿no? O si no es su familia, pues la comunidad con la que vive o con lo que esté viviendo. ¿Estoy en lo correcto o lo estoy confundiendo? Correcto. De hecho, pues lo que se aborda es al individuo en cuanto a su situación y conforme vas haciendo adaptaciones, pues se van adaptando los otros sistemas. No es como que tengas que ir brincando de sistemas a menos de que
el siguiente problema o la siguiente situación del siguiente sistema sea complejo y necesites atacarla. Pero en el enfoque sistémico, pues se hace la analogía de que somos como engranes. Entonces, cuando ajustas un engrane, se ajusta el que sigue y así se van ajustando todos. Entonces, resuelves el problema personal, lo más probable es que el problema que tenía en el trabajo también ya se resuelva con las habilidades y capacidades que le diste a la persona. Entonces, ya no necesitas abordar, en este caso, el sistema o el ámbito laboral, sino que solo se va a solucionar. Y muchas veces es un tipo de terapia breve, ¿no? Que no conlleva, hay enfoques que conllevan muchas terapias y hay enfoques como este que a veces es un tipo de terapia breve que pueden ser, digo, no hay como una fecha límite para el consultante, pero a veces pueden ser hasta 10 terapias, 15, que hablar de 10 terapias pues no es, realmente no es mucho y le das un, no sé cuál sea la palabra correcta, pero le das como un encaminamiento a la persona para poder resolver su situación ante el entorno. Porque muchas veces es lo que comentas, hay gente que carece de habilidades sociales y no por ello significa que sea pues, un mal social, sino que no todos estamos con las mismas habilidades. Sí, aquí entra un punto importante que yo también lo he hablado con colegas, con amigos, interesados en el tema. Eh, yo siento que el número de consultas se debe ajustar a la necesidad del paciente. No puede ser sistémico, tiene que ser meramente siempre breve, ¿no? O sea, te ajustas a lo que la persona necesita en su momento. Y a lo mejor, digamos, si tú le diste 10 sesiones y ya se terminaron las 10, pues le tienes que preguntar y puedes establecer o prolongar pues más sesiones. Eh, yo soy partidario o estoy a favor de un punto de vista ecléctico en el cual pues necesitamos de no casarnos con los enfoques, sino pues abordar a la persona desde donde se necesita. Obviamente pues te vas a especializar en algo que va a ser tu fuerte, pero no por eso tienes que estar peleado con los demás enfoques. Sí, tocas un punto importante, lo hemos estado hablando anteriormente con Alejandro y con Iván, que mucha gente se casa, o muchos terapeutas se casan como con un enfoque, pero pues aquí lo importante también viene siendo el paciente. Tú comentas que actualmente estás buscando pues ya tener tu consultorio, no sé si ya lo tengas, pero quieres como darle ese empuje. ¿En dónde te pueden encontrar a ti? ¿En dónde das terapia online, das terapia físico? ¿Cómo lo manejas? Ahorita por el momento simplemente online, en lo que encuentro un espacio específico y ya ojalá pronto tenga mi consultorio, pues Claro, ya, mi espacio. claro. ¿Y qué es lo que encontraste cuando comenzaste a dar terapia? ¿Qué es lo que encontrabas un poco más complicado de dar terapia? Esa es una pregunta que me gustaría hacer. Pues creo que el reto que se presenta en la mayoría de las veces es la apertura de la persona, ¿no? Porque son situaciones que a lo mejor le da pena hablar al consultante, le da miedo, carga emocional considerable detrás. Entonces, el hecho de que él pueda sentirse abiertamente libre para comunicar lo que está sucediendo, pues es una de los retos principales del psicólogo, el generar esta confianza, este rapport con la persona, porque si a veces es difícil que la persona se abra con amigos o con familiares, lo va a ser más difícil con alguien que es completamente desconocido. Claro, y mencionas el rapport. Para la gente que no lo conoce, ¿qué es el rapport? Pues es este establecimiento de confianza en el que tú no te sientes juzgado, no te sientes que yo estoy elaborando un prejuicio, un estereotipo de ti,
sino que me ves como psicólogo, que soy una persona neutral, que te está escuchando activamente y en la mayoría de los casos, mucha de la gente o muchos de los problemas, sean mentales o no, necesita ser escuchado. O sea, a mucha de la gente no se le da la oportunidad de ser escuchada. Entonces, cuando vienen contigo, les generas un alivio tan potencial con el simple hecho de escuchar, ni siquiera necesitas decirle algo, solo necesitan ser escuchados. Entonces, obviamente, dentro del proceso, pues también viene nuestra parte, ¿no? De darle una retroalimentación, de aterrizar, de darles actividades, pero ya con el hecho de escuchar, ya hicimos mucho trabajo del que ellos, pues, necesitan. Sí, sí, es curioso por el estereotipo que hay de no ir a terapia o que es débil ir a terapia, pero pues vaya, creo que es muy valiente ir a un espacio y hablar y comunicar lo que a ti te trae o hasta estar en silencio, ¿no? Este tipo de comunicación de estar en un lugar seguro y estar en silencio. Es como, me gusta la analogía de cuando vas al templo a orar, no a rezar, a orar. Estar en silencio y hablar con quien tienes que hablar, el que es creyente y el que no. A veces hay no creyentes que van a ese espacio a estar en silencio. En este caso, pues hay una persona frente a ti que está recapitulando y que está buscando tu mejoría. ¿Cómo, cómo, cómo viviste tú un proceso terapéutico? Si lo has vivido, ¿cómo lo podrías compartir con el público? Lógicamente sin entrar en cosas íntimas. Pero ¿cuál es ese tabú que hay la primera vez de ir a terapia siendo consultante? Sí, pues el tabú es qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí. Eh, Invito a que la terapia la vean desde situaciones tan sencillas como por ejemplo el hecho de que, digamos, yo soy desorganizado, pues puedo ir a terapia simplemente para manejar ese problema de desorganización, ya sea, no sé, mantener mi cuarto limpio, mantener mis apuntes de la escuela organizado, que se entienda, muchos aspectos así tan pequeños que después, cuando dejas pasar por tanto tiempo, lleva a problemas ahora sí muy complejos. Que cuando son problemas tan complejos, yo también lo he hablado con amigos y con colegas, digamos, esta desorganización evoluciona en una ansiedad porque ya no tienes el control de la situación, sientes que no puedes, entonces en este caso ya cuando evoluciona algo tan complejo, necesitamos descomplejizar esa situación, en el sentido de que ahora necesitamos invertirle el doble o el triple de tiempo, que a lo mejor si te hubieras atendido a esa necesidad tan sencilla y tan básica, te hubiera llevado a lo mejor 5 o 6 sesiones. Y ahora con el problema de la ansiedad ya pueden ser hasta más de 15, que a veces la gente se desespera por esta situación, ¿no? De que las sesiones o el proceso terapéutico se hace tan largo para ellos, pero es como si trataras de, voy a usar esta analogía, la lucecita no tendría por qué llevarte tantas horas desenredar tantos cables que están hechos bolas, por así decir. Entonces lo mismo pasa con las situaciones mentales, o sea, si ves un pequeño nudito, pues atiende ese pequeño nudito, no esperes a que se haga una bola tan gigante de un conjunto de problemas que después va a ser mucho más difícil porque es invertir tiempo, es invertir dinero, es invertir carga emocional, que a veces cualquiera de estos tres factores pues hace que la persona abandone el proceso terapéutico. Entonces, desde mi vivencia, un proceso terapéutico ayuda a situaciones tan simples que evita que evolucionen a estos problemas tan complejos. Ese es el comenzar y cómo se siente el salir, porque es un sentimiento totalmente distinto. Sí, el comenzar a veces la gente lo ve con mucho miedo, con mucha frustración, porque pues no siempre todo el proceso es lineal, ¿no? No siempre es avance, a veces hay estancamiento, a veces hay recaída, retroceso. Entonces,
a pesar de que haya estancamientos o recaídas o retrocesos, pues es parte de tu evolución, es parte de tu crecimiento y de tu proceso. Hay que respetar tus tiempos, hay que valorizar esos tiempos, es decir, bueno, retrocediste por algo, ¿no? Hay algo que te falta aprender, no necesariamente quiere decir que te equivocaste y que ya no puedes avanzar. Una vez que terminas, pues es una sensación liberadora en la que dices, me siento más capaz, me siento una persona nueva, me siento poderoso, me siento fuerte, me siento preparado, ¿no? Para lo que venga. Sí, es un tipo de empoderamiento Sí, que al final el terapeuta te encamina y te dice, pues esto siempre es tuyo, ¿no? Es tu trabajo. sí, así es. Es una manera de reconocimiento propio. Yo desde lo personal, pues creo que todos deberían de vivir un proceso. Siempre lo digo, hay, como todo, hay terapeutas y hay gente en la salud que pues no es la adecuada siempre, porque lo veo como un albañil, un arquitecto el que se le prepara una casa. Igual pasa en todos los sectores pasa. Entonces sí ser precavido. En este caso, pues buscar una manera, pero no quedarte en no hacerlo. No, suena fácil, lo mencionabas tú. La teoría suena fácil, la práctica es totalmente distinta. Pero siempre recomiendo no quedarse en sus espacios de confort. Salir, muchas veces lo mencionabas tú, este nudito, inicia como, lo voy a hablar de la manera más popular, que creo que es el amor. Inicia este tema de que me rechazaron y luego estás pensando de más y te llega este pensamiento rumiante de por qué me rechazaron, por qué no me quieren, no soy lo suficiente, y empieza la ansiedad, empieza la depresión. Y a veces es simplemente que esa persona no te vio, o a veces no te conoce. Más pasó al lado de ti y no hubo un saludo y todo eso te llevó a eso. Que muchas veces las situaciones, los problemas se pueden resolver siendo asertivos. Como tú lo dices, conociéndonos uno mismo, podemos darnos el poder de decir, esta cosa me pasa seguido, yo sé que no es real, que es una manera de manejar, un mecanismo de defensa de manejar la frustración mía y me lleva a otras cosas y otras cosas y otras cosas. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Cómo invitarías a la gente a ir a terapia, inclusive a que conozcan tu trabajo? Yo los invitaría a que hicieran efectivamente lo que les comentaba hace rato, el hecho de que se conozcan a ellos mismos, se den la oportunidad 15, 20 minutos al día de sentarse, pensar en ellos mismos, si quieren escribirlo en un cuaderno está bien, que piensen en las situaciones tanto positivas como negativas. Si no lo quieren ver de esa manera, pueden trasladarlo a áreas de oportunidad, áreas de crecimiento, áreas donde ya eres fuerte, donde tienes tus fortalezas. Esto les va a servir para que ellos identifiquen estas situaciones en las que pueden pues mejorar su calidad de vida. Entonces, si una persona no se conoce a sí mismo, pues va a ir a terapia como muy a ciegas, ¿no? Entonces yo la terapia también la comparo con otros profesionales de la salud, digamos el médico, digamos el dentista, el nutriólogo. Nadie asiste con nosotros hasta que ya no hay un problema, digamos caries, digamos endodoncias, problemas médicos, problemas de nutrición, anemias, en los cuales pues ya la gente va hasta que el problema es bien complicado y requiere mucho tiempo y mucho dinero. Si la gente fuera desde problemas muy sencillos, valga la redundancia, volviendo al tema de hace rato, este, no tendrían que pasar por tanto proceso. Sí, tocas un tema muy importante, ¿no? Este tema, pues es mantenimiento mental, es tener una higiene mental. Muchas veces se lo damos al coche, se lo damos a la bici o a nuestros aparatos, a nuestros celulares, les compramos cosas. Nos volvemos dependientes de
de lo físico y no de lo emocional, no de lo nuestro, no, ni siquiera que nos hagamos dependientes, sino que nos hagamos responsables. Tocas un punto muy importante. ¿Recomendarías algún libro para que la gente se pueda conocer mejor? ¿Algún libro que vaya enfocado en lo tuyo? Ah, es que aquí yo creo que sí, es que hay muchos libros buenos. eh, eh, Necesitaría como aterrizarlo, por ejemplo, si a lo mejor no le encuentran un sentido a su vida, pues el libro de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. Si tienen problemas, no sé, en conceptualizar el amor, el arte de amar, de Eric Fromm. eh, Hay varios autores buenos, entonces necesitaría a lo mejor un caso más puntual para recomendarles libros que atiendan a la necesidad de cada una de estas personas. Claro, sí. Sí, pues hay infinidad de buenos libros y de buenos autores. Sí. Pues en esta ocasión pensé en hacerlo de 1 hora para no alargarnos mucho. Ahí estuve buscando consejos en el grupo, en la página, perdón. Y pues veo que hay 5 personas en vivo. No sé si les gustaría hacer alguna pregunta, algún comunicado que les responda Daniel, que les responda yo. Igual les dejo un minuto para que piensen en algo. Y si no, pues seguimos con algo más. Firestone, por nada, hermano. Qué bueno que te gustó el libro del odio. ¿Quieres comenzar con eso, tú, Daniel? ¿Qué opinan del odio? El odio. ah, el odio es un sentimiento que tiene raíz en una emoción que probablemente, dependiendo de la historia de la cual surge este odio, puede ser a lo mejor tristeza, a lo mejor enojo. Habría que buscar el origen de la emoción básica. Entonces, el odio es una manifestación a una necesidad. En ese sentido, ¿por qué está surgiendo el odio, no? A lo mejor algún problema familiar, algún problema de pareja, hay una necesidad ahí que manifiesta, pues, que se está presentando esta emoción, que ya está más compleja, porque es un nivel más arriba del enojo. Entonces, el odio, al ya no ser una emoción, ya no es transitoria, sino que se mantiene por periodos prolongados, ¿no? En el cual pues tú estás recordando a esa persona con odio, pues por cierta circunstancia específica. Entonces aquí el odio necesitamos aterrizar por qué tú estás odiando a esa persona, ¿no? ¿Qué te hace odiarla? ¿Y qué te haría en este caso dejar de sentir ese sentimiento? Porque el sentimiento no lo podemos presentar toda la vida. Imagínate vivir siempre con odio, va a resultar muy fatigador para ti, estar siempre enojado cada que ves a esa persona. Entonces necesitamos desarmar el odio. Pero aquí pues necesitamos más contexto también, ¿no? ¿Cómo desarmar ese odio? Sí, el odio es muy complejo también. Está esta frase del amor al odio es solo un paso, que a veces el odio es amor disfrazado. Eh, Creo que hay muchas series de asesinos seriales o de cosas de estas, donde la gente odia sin saber por qué. Está el tema de Ku Klux Klan, está el tema del racismo, está todos estos temas sociales, que el odio es una manera de conjuntar gente por una causa mala vida, que de repente ya ni siquiera saben por qué están ahí. Entonces el odio sí es un sentimiento, a mi manera de pensarlo, sin meterme muy psicológicamente, es una manera muy baja de relacionarte ante las cosas, pero también psicológicamente hay que entender de dónde viene, como dice Daniel, porque pues sería muy ignorante de mi parte no referirme así, pero pues sería interesante que reflexionen sobre qué es el odio y por qué está el odio. A mí me causa ser empático en todo, ¿qué piensan?
¿Tú qué opinas sobre el que es empático en todo, Daniel? Am, Aquí volvemos a lo mismo del hecho de saber comunicar, ¿no? No podemos dar por sentado. Digamos, yo digo soy empático en todo, pero a lo mejor, eh, ¿a qué te refieres con todo, no? ¿Qué es lo que Cuando estás en terapia es lo que nosotros te preguntaríamos como psicólogo. ¿Tú qué te refieres con todo? Obviamente, volviendo al ejemplo de los asesinos seriales, no serías empático con un asesino serial, ¿verdad? O sea, sea un poco más específico. Pero el hecho de ser empático, pues como seres humanos es normal, más se presenta más a menudo con personas que nosotros les tenemos una cierta estima. Nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros profesores. Tenemos un mayor nivel de ser empáticos con estas personas con algún desconocido. Igual podemos presentar también niveles altos de empatía, a lo mejor con personas que presentan alguna capacidad diferente, que tienen algún tipo de problema o situación específica y nos hace también pues en la mayoría de los casos tener el sentido de ayudarlos, de ser conscientes con ellos, de ser empáticos. Entonces la empatía no es mala siempre y cuando no caigamos en el exceso. Todo lo que implique exceso en la vida, siempre, si nos vamos en un sentido en la cual todas las personas que estén en problemas, entramos en un término que se conoce el síndrome del superhéroe. Nosotros no somos las personas para salvar a toda la gente, no nos corresponde, no está delimitado decir, Daniel es un superhéroe y tiene que salvar a todos, no, imagínate toda la carga emocional que implica eso, volvemos a la fatiga emocional, el cansancio físico, porque obviamente todo lo que se origina en la mente, perdón, tiene una repercusión física y viceversa, lo que genera enfermedades físicas también genera enfermedades mentales. Entonces, abusar de la empatía nos puede llevar a este escenario en el cual pues también nosotros podemos enfermarnos. Sí, sobre eso, digo, voy a empezar a hablar de películas y este tema para conectar un poco. Me recuerda mucho una película de Jim Carrey que es Sí, señor, donde Jim Carrey era una persona que ponía límites y un día se encuentra con un gurú coach de alguna cosa y le dice, tú tienes que decir sí a todo para que te abras a más cosas. Y termina Sí. subiendo un vago, terminan robándole, termina viviendo cosas muy extrañas. La empatía funciona cuando sabes para qué funciona. ¿Qué quiero decir con eso? Yo soy empático de causas sociales, pero hasta un punto donde no esté corrompiendo mi paz, porque no, como dice Daniel, no soy un mesías, no soy un superhéroe. Es difícil tener ese pensamiento porque sí te fatiga bastante. En algún momento en la facultad pues lo tuve, ¿no? Esa persona se ve. Creo que la empatía es una forma de respeto hacia otros, pero pues primero respeto a ti y no tengas lástima de otros, porque la lástima es una manera muy fea de ser empático. La lástima es una manera mala y es una mala palabra para mí. La impotencia de no poder ayudar a los pobres. Bueno, creo que se relaciona a lo que estamos hablando. ¿Qué recomiendan hacer cuando se tiene depresión y ya se ha optado con varias cosas y ese sentimiento sigue? ¿Qué opinas de eso, Dani? Volvemos al tema que mencionaba anteriormente, el hecho de ya hablar de una depresión habla de un tema complejo que no es tan fácil decir, el siguiente día ya tengo la solución, ¿no? Necesita mucho trabajo, mucha paciencia, perseverancia. eh, entonces, en la depresión necesitamos desenvolver como tal
el problema. Y en este caso yo te aconsejaría asistir a un psicólogo de acuerdo a tu necesidad. Por ejemplo, hay personas que somos más racionales, entonces va a haber cierta afinidad o cierto gusto a lo mejor por un psicólogo con enfoque, digamos, cognitivo-conductual, ¿no? Que trata más las ideas. Si tú necesitas conectar más con la emoción, a lo mejor algún psicólogo humanista, algún psicólogo gestalt, y que cada uno de estos perfiles pues te ayuda a tratar tu necesidad específica. Entonces, a lo mejor en algún momento necesitabas atender principalmente la emoción y después necesitas atender la idea. Entonces vas a pasar de un psicólogo humanista o gestal a un psicólogo conductual o sistémico y de ahí pues al número de psicólogos que tú necesites, porque a veces las personas se encasillan con un tipo de psicólogos y a veces ni siquiera es el tipo de psicólogos que ellos necesitan. Entonces por eso llegan al fracaso en terapia psicológica y después se van con la idea errónea de que los psicólogos no funcionan o son pura charlatanería. Entonces necesitamos ubicar nuestra necesidad y abordarla desde el enfoque más óptimo. Sí, sí, buscar una asertividad, ¿no? También sobre lo que va la plática. La depresión tiene muchas caras. Si ya lo estás mencionando, ya estás siendo consciente de que tienes una depresión. Pues buscar ayuda de una u otra manera, habla con la gente que más confianza te tengas. Lo que dice Daniel, busca terapia. Si es necesario algún tipo de pastilla, buscar un psiquiatra que de momento te nivele también. No es malo este tema de las pastillas. Buscar una manera de una red de apoyo donde puedas salir adelante. Y sobre lo que mencionas y lo leo, la depresión de repente tiene maneras extrañas o muy asertivas también. Con estas palabras que dices, he optado con varias cosas y ese sentimiento sí, a veces somos pesimistas ante la situación y es normal y está bien, pero lee lo que preguntaste y dentro de ahí hay una respuesta, creo que hay una respuesta dentro de lo que preguntaste. No sé si te ayuda esa respuesta, pero sí, buscar ayuda creo que sería la respuesta más acertada. Yo escuché que cuando se siente empatía por alguien es un reflejo que tiene que trabajar en uno mismo. ¿Ok? ¿Opinas algo sobre eso, Daniel? Sobre un reflejo que se tiene que trabajar sobre uno mismo. Ah, no creo que sea tanto así, porque si fuera un reflejo que tuviéramos que trabajar sobre nosotros mismos, nosotros empatizamos muchas situaciones por el hecho de que estimamos a esa persona. Entonces el hecho de estimar a alguien no implica enfermedad, siempre y cuando pues no caigamos en los abusos. Entonces nosotros al sentir empatía, pues sentimos de cierta manera o compartimos, por ejemplo, cuando alguien está triste y somos empáticos, digamos un amigo viene a platicar contigo, eh, tu empatía es escucharlo y al escucharlo estás recibiendo la tristeza del otro, pero no le estás recriminando esa tristeza, sino que la tristeza pues la estás haciendo menos pesada para esa persona. El hecho de hablarla pues ya implica un desahogo emocional y esa tristeza pues nosotros tampoco podemos quedárnosla, es el sentido de que te estoy escuchando, estoy sintiendo medianamente lo que tú estás sintiendo, pero no la voy a interiorizar hacia mí, sino que el hecho de ser empático pues es no reclamar, no prejuiciar, no recriminar, no encasillar a la persona. Entonces, la empatía no representa una enfermedad a menos de que nos vayamos, por ejemplo, al síndrome del superhéroe, ¿no? En donde ya estás abusando y quieres salvar a todos. Sí, creo que hay que entender qué es la empatía como tal. Muchas veces la confundimos muchas veces nos mimetizamos en la vida del otro y ser empático, bueno, yo soy empático con el Real Madrid, es un equipo al que le voy,
pero pues no soy el Real Madrid ni juego en el Real Madrid. Nomás me gusta verlo jugar y cuando pierde de repente me molesta en el momento y cuando gana me pone feliz. Pero no me va a llevar a que si pierde me va a volver loco y voy a ir a la calle a golpear gente, ¿no? Eh, bueno, aquí hay una, yo he tenido 13 terapeutas distintos, ninguno me sirvió, o todos me sirvieron, aún no me decido. Mm, ay, pues no sé si se diga de verdad o de broma. Pues hay muchas veces que está este tema de yo fui el terapeuta y me lo hice menso, o le gané. A veces también está el tema de querer que lo ayuden. No sé, ¿tú qué opinas sobre eso? Daniel? Tú tienes más experiencia en ese tema. Sí, de hecho, el mayor porcentaje del éxito de un proceso terapéutico está en la persona. Nosotros cumplimos el rol de acompañarlos y darles las herramientas que a lo mejor ustedes no cuentan con ellas o no se han dado cuenta de que las tienen. Entonces, el hecho de que la persona esté dispuesta a ser ayudada es un paso muy importante, no por el hecho de que lleguen y digan yo no necesito ayuda, ya el psicólogo se da por rendido, sino que entra la labor del convencerlo para que pueda ser ayudado. Y también están los mecanismos de defensa. Mientras más resistencia haya en un proceso terapéutico, pues también más difícil va a ser el proceso, pero eso no implica que sea imposible, sino que necesitamos trabajar a la par los dos. Entonces, si la persona se queda encasillada en que no necesita ayuda, por más herramientas que nosotros proporcionemos, va a ser muy difícil un éxito terapéutico porque necesitamos compromiso con la persona, porque si la persona dice no necesito ayuda, pues no va a hacer las tareas, no va a hacer los ejercicios, no va a estar dispuesto a hablar o va a pasar lo que dijiste tú, ¿no? De que yo me hice menso al terapeuta, ¿no? No fui sincero con él. Y en realidad, a lo mejor en una primera instancia nosotros no nos damos cuenta, pero ya conforme van pasando las sesiones, una difícil sostenerla durante mucho tiempo, a menos de que seas alguien muy experto, tengas un tipo de personalidad muy específica en la cual tengas muy desarrollada esta habilidad. Nosotros siempre nos vamos a dar cuenta porque van a haber discrepancias en tu comunicación, en tu discurso. Entonces, el hecho a lo mejor de que lo afrontemos y de que te digamos, me estás mintiendo, a lo mejor para la siguiente sesión esa persona ya no va. O el hecho de que tiene muchas resistencias y se desespera y a la siguiente sesión ya no va. Entonces, yo sugeriría en tu caso que seas perseverante. Un proceso, como les digo, no es siempre lineal, no siempre avanzar rápido, tener mucho progreso. A veces, a lo mejor al principio el progreso es muy lento, necesitamos muchos ejercicios, o es muy rápido y después te estancas o regresas. Entonces, respetas a ti persona, que pues como tal es una ayuda para ti. Nosotros no estamos lucrando con tu dolor, no estamos lucrando eh, pues con tu persona, sino que estamos ahí, estamos haciendo una labor asertiva, una labor muy bonita y como te digo, el proceso Se cortó un poco, Daniel, pero entiendo el mensaje. A mí me suena este chiste que hay entre psicólogos de cuántos psicólogos necesitan para cambiar un bombillo o para cambiar una llanta y es ninguno, necesitamos que la llanta quiera cambiar, ¿no? Muchas veces el paciente va buscando la respuesta en el psicólogo, se proyecta en el psicólogo, proyecta sus frustraciones en el psicólogo y no está mal, pero la responsabilidad es propia. La responsabilidad del cambio es propia, siempre va a ser propia. Si están las herramientas, si está el guía, que en ese momento esa persona se convierte en una guía para ti en algún tipo de herramienta, pero pues no hace magia, no son milagros,
no es de un día para otro. Creo que hay que darse la oportunidad de no querer cambiar. Es como ir de peluquero en peluquero. Pues el cabello se va a ir y vas a cambiar de corte, y estás buscando el mismo corte con diferentes manos. A veces hay que ser muy asertivos, aquí está esta plática, ser muy asertivos y ser muy sinceros. Estamos siguiendo el tema de que eh, sobre la empatía, ¿ok? Menciona Guille, personalmente siento que la frase está más relacionada con la proyección que con la empatía. Algo que he visto últimamente en redes, personalmente y, y en la sociedad, es que muchas veces el que tiene cierto poder económico y las personas en la calle o algo tiende a sentirse culpable tiene, de la seguridad que tiene económica, y reflejamos, me gusta esta palabra de la proyección, reflejamos como esa manera de sentirnos mal y ver que el otro no tiene y nosotros sí tenemos, o esta cosa que se puso de moda de comunistas de un iPhone. Creo que se convierte en proyecciones y me agrada eso. La empatía hay que entenderlo como algo de respeto. La compasión es otro tema. La lástima, sí, sí queda muy abierto la pregunta que haces, Fire, Firestone. Queda muy abierta, no sé realmente qué sea lo que sientas, pero es complicado a lo que estoy viendo. Creo que no tienes que sentir lástima por las personas en la calle. Si tienes algún tipo de acción que pueda ayudar, hacerlo, pero tampoco es que la sociedad sea nuestra responsabilidad sin, ser, sin tratar de ser grosero de mi parte. Pero bueno, pues no somos el Mesías, no somos esta persona de lo que hemos estado hablando, que va a ir por la calle y con un chasquear los dedos vamos a cambiar la situación de los demás. Si nos ponemos algo budistas, pues muchas veces el budismo habla de que hay que vivir la senda, ¿no? Cada quien lleva una senda. Si está en ti hacer un cambio, hacerlo. También es un buen aporte. ¿Qué opinas sobre eso, Daniel? Sí, de hecho, como lo comentaba, mucha de la labor pues recae en las personas, entonces mucha responsabilidad la tenemos nosotros a la hora de ir a un proceso terapéutico. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui a tratar X situación, eh, yo salí del proceso muy rápido porque yo ya tenía identificada la situación, ya me conocía a mí mismo, solamente no sabía pues cómo llevar a cabo, ¿no? Ciertas estrategias que me ayudaran un poco más a salir de esa situación. Entonces, también el hecho de que yo tuviera ciertas ideologías, ciertos conocimientos, por ejemplo, el terapeuta me decía, pues trata de olvidarte, ¿no? De, qué, de en qué consisten ciertas pruebas psicométricas, para pues no manipularlas, sé completamente sincero tú, y fue lo que hice y fue lo que ayudó a que mi progreso pues también fuera rápido. Entonces, hay que ir abiertos al proceso terapéutico y sean sinceros con nosotros mismos de lo que está pasando. Ok, se cortó Daniel al último. Mencionabas que seamos sinceros. Ni con nosotros mismos, ni con la situación que estamos viviendo. Nos cuesta aceptar, a lo mejor digamos en tema de celos, que somos una persona celosa o que somos una persona enojona o una persona, entonces el hecho de ir reconociendo esos puntos pues ayuda también. Claro, sí, pues quitarnos esa veda mental y de ojos, de visión.
Pues me gustaría irle dando cierre, son las 8:31. Me gustó la plática, me gustaría que se repita, ir mejorando el formato. Todavía está muy verde, el formato es la tercera ocasión. Te agradezco que hayas venido, Daniel. Si tienes alguna retroalimentación también es bienvenida. Me gustaría que dejaras, si tienes datos o si los quieres compartir y los comparto yo después aquí en las redes, en YouTube, en Spotify y en el video que va a quedar después de ahorita. Y pues espero que al público le haya gustado. También es bien recibido la opinión de todos. Esto está hecho para el público. No sé si te gustaría cerrar con algo, Daniel, algún comentario, alguna frase, lo que te nazca. Sí, de hecho anoté una frase y si quieres ya después te paso mi número de contacto y redes. Y la frase de hecho la escribí, la voy a leer. Dice, la comunicación interpersonal es una necesidad humana y el medio por el seguridad, tenencia y religiosa. Entonces, pues es importante que nosotros sepamos sistemas, si lo quieren ver así. Ok. De, de mi, pa- de mi parte se está cortando, Daniel. No sé si la quieres repetir. No tenemos muy buena conexión. Aquí mencionan que no se escuchó completo, que si la puedes escribir o la quieres repetir. Sí, igual si quieres la escribo. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ellos, ¿no? Ok. La comunicación interpersonal es una necesidad humana y el medio por el cual se satisfacen muchas otras necesidades: seguridad, pertenencia, estimación propia y social, realización personal, desarrollo de identidad y vivencia estética y religiosa. Pues básicamente el individuo. Es la frase que nos comparte Daniel. Pero aquí mencionaba Fire que hemos tenido muy buenos invitados y pues le digo que pues gracias a ellos que se den estas charlas. ¿Nos escuchas bien, Daniel? Sí, Ok. Bueno, pues aquí está tu frase. Me gustó mucho también a mí. Y bueno, esperar los datos para compartirlos y seguir. Espero pues, seguir ahí en comunicación y desearte éxito en todos los proyectos, desearte, darte las gracias que te hayas permitido este espacio.
decirle al público también que por ahí me iré inventando algún intro para estos en vivo. Y pues gracias a todos. Si quieres cerrar con algo más, Daniel, te doy las últimas palabras. Pues gracias también a todos los que estuvieron en vivo y ojalá les sirva tanto a las personas que estuvieron como a las que posteriormente pues puedan escuchar este podcast. Muchas gracias y buenas noches. Bienvenidos al tercer episodio del Choloso. Nos vemos, Daniel. Nos vemos, hasta luego.